11 minutos de las 17, seguimos avanzando en tarde o temprano. Estamos con esta dinámica, esta propuesta de ir dividiendo de forma temática también las, digamos, tanto los temas como las propuestas diarias. Y hoy estamos iniciando un nuevo bloque. Estamos dando inicio, Tamara, a... Crianza positiva, sí, prendete ya nomás a nuestro bloque, aquí en el programa, tarde o temprano, que va, digamos, todos los martes de 17 a 17:30 horas. Vamos a hablar sobre crianza positiva o respetuosa, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es una crianza positiva? ¿Y qué no es? Un poco de todo vamos a ir preguntando. ¿Qué es malcriadez? ¿Qué es, digamos, facilidad? Así que pueden ir escribiendo también de repente, ya que vamos a estar tocando este tema, al 0976-680-680 o 021-213-570 al 3. Ya vamos a presentar aquí a... En este caso estamos ya con la licenciada Mónica Basualdo, una de las que nos acompaña. Dos tendrían que estar, pero ya nos va a explicar también la razón de por qué no está con nosotros nuestra segunda integrante de los martes. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. No es la primera vez que haces trabajo de radio, me dijeron, ¿verdad? No, es la primera vez. En realidad tenemos un grupo de profesionales que trabajamos en esta temática. Sí. Y bueno, que se llama Creativa Crianza Positiva. Está Paz Ortiz, Marlene González y yo, Mónica Basualdo. Mira, a Marlene lo que todavía no la conocimos. No, todavía. Pero sí a Paz Ortiz. ¿Cómo estás, Paz? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, Tamara. Hola, Mónica, y buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Bueno, Licen, decía, en tu caso, ¿estás por prevención ahí aisladita en estos días? Sí. Porque si no, ya estarías con nosotros. Así mismo, por un inconveniente de salud sí no estaría ahí, pero bueno, con muchas ganas de estar compartiendo, así que por lo menos por teléfono me conecto. Perfecto. A ver, comentanos un poquito más, en este caso, Mónica, y puede intervenir, porque no Paz, Creativa. ¿Cómo se da, digamos, este proyecto? ¿Cuándo surgió? Bueno, nosotras nos conocemos hace ya varios años y nos conocimos justamente trabajando la temática de la crianza respetuosa o crianza positiva, y nos dimos cuenta que hay como mucha sinergia, coincidimos mucho en muchas temáticas y sobre todo en esta pasión por tratar de ayudar a las familias a alcanzar una forma de crianza que sea más respetuosa y que ayude a que las relaciones tanto entre padres e hijos sea más positiva, ¿verdad? Sí. Que ayude al desarrollo de los niños, pero también a que los padres se sientan mejor con su forma de crianza, que tengan una mejor relación con sus hijos. Y bueno, y a partir de ahí fuimos creciendo en hacer diferentes actividades. Cuando hablamos de crianza positiva y respetuosa, esto es de doble sentido, Mónica, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de un estilo de crianza que por un lado respete al niño, pero también a los adultos que acompañan a ese niño, ¿sí? Estamos hablando de respetar el desarrollo del niño, que los papás, las mamás, los abuelos, tíos, quienes se hacen cargo de ese niño, conozcan qué piensa y qué siente un niño a cierta edad para poder responder de manera respetuosa a lo que está pasando, ¿verdad? En un momento del desarrollo específico. De su etapa. Imagínate, y también si podés aportarnos un poco Paz al respecto, porque acá bien dice conocer para ver cuáles son las expectativas, cuáles son, digamos, los compromisos que uno tiene que tener y que tiene que reconocer también para poder acompañar, porque si no conoce, está en desconocimiento, ¿qué? Porque uno siempre dice, no viene uno con el manual de padre bajo el brazo, pero parecía más una excusa que otra cosa eso.
Así mismo, bueno, agregando un poco a lo que estaba diciendo Mónica, efectivamente, esto de conocer el desarrollo, y nuestra idea es a lo largo de los programas irnos centrando en distintos momentos y en distintas etapas. Sobre todo hay como momentos que son críticos, porque ya se sabe a través de estudios que son momentos que suelen generar algún tipo de crisis. Por ejemplo, estoy segura que si hay varias familias escuchando, más de uno habrá escuchado la parte, por ejemplo, de los berrinches, que se le llaman berrinches, que en realidad es una expresión emocional de los niños, que hay un periodo en el cual aproximadamente, como para darles ya un adelanto de algo que vamos a hablar más en detalle más adelante, pero para que nos sirva de ejemplo, ¿verdad? Sí. Hay una etapa, por ejemplo, alrededor de entre los 2 y los 4 años, en que los niños todavía no saben manejar sus emociones, tienen un desarrollo cognitivo bastante avanzado, pero las emociones es como que no van a la par. Entonces tienen estos exabruptos que de repente uno ve que los niños se tiran al piso, patalean, y la gente piensa que es que el niño es malcriado, que los padres no le están educando bien, que no le están poniendo bien los límites, y en realidad es parte normal del desarrollo, que si uno no sabe, genera muchísima ansiedad en los padres. Sí. Y bueno, hay toda una serie de factores que inciden en que los padres se sientan que no están haciendo bien su trabajo, que otras personas, y esta es una de las cosas que para nosotros era muy interesante de hacer este programa, porque cuando hacemos talleres, los que vienen son los padres, no viene nadie más de la familia, pero esto, nuestra esperanza es que lo escuche también la tía, lo escuche también la abuela, el tío, que lo escuche toda la familia, y que todo el mundo sepa, por ejemplo, en este caso, y vamos a ir hablando de otras cosas más específicas, que es normal que un niño a los 2 años, cuando se encuentra frente a una frustración, se tira al piso y empieza a patalear, y bueno, más adelante hablaremos de qué es lo que se puede hacer en esos casos, ¿verdad? Sí, es muy importante qué hacer con esos pequeños diablillos, que es lo que solemos decir ahí entre regañadientes al vecino que está más cerca. En estos talleres que mencionás, y Mónica, que tienen la experiencia, me sorprende que participan los padres, dicen, y no así, digamos, esa familia ampliada de la tía, los tíos, los abuelos, qué sé yo, los hermanos, sino los papás y las mamás. Dentro de eso, ¿son muchas más las mamás o es un prejuicio que tengo sobre que en la mayoría de los casos son las mamás y los papás muy poco? Y, a ver, en general vienen más mamás, pero en nuestra experiencia, los últimos años venían papás. Qué bien. Sobre todo parejas jóvenes que tienen niños pequeños. Excelente. Entonces, eso nos parece muy positivo, claro, ¿verdad? Sí. Sobre todo en estas parejas jóvenes donde parece que hay un cambio y el papá se está involucrando más y está encontrando su lugar, ¿verdad? Excelente. En una sociedad y en una cultura donde es muy tradicional y muchas veces los varones no saben muy bien cómo integrarse, qué hacer, sobre todo cuando el bebé es pequeñito. Totalmente. ¿Verdad? Hay una corresponsabilidad de esa paternidad también. Me parece fantástico. Decía, no recuerdo quién, lo va a buscar la audiencia seguramente, que hay que educar a los niños hoy para no castigar al hombre mañana, ¿verdad? Y en ese trabajo creo que tenemos que embarcarnos todos. Y ya me quedo ahí latente. Y esa va a ser la dinámica para este programa, poder ir resolviendo con la audiencia. Por eso es importante que participen al 213-570-3 si quieren hacerlo directamente, sobre ciertas situaciones que les ha tocado vivir o que se reiteran. Entonces poder ir evacuando y entre todos ir sacando también, no digo conclusiones, pero sí orientaciones al menos sobre esto. En lo que hace, ¿qué es una crianza positiva, Paz? Mira, en la lógica de la crianza, digo crianza positiva o respetuosa, porque hay gente que le llama crianza respetuosa, hay gente que le llama crianza positiva. Nosotros decidimos usar el término crianza positiva porque es el que está en nuestra legislación, ¿verdad? Tenemos una ley que promueve la crianza positiva, que es la ley 5659, que es la de promoción del buen trato y crianza positiva. Y por eso decidimos usar ese término, más allá de que se utilizan las dos terminologías para algo bastante similar, que básicamente implica una forma de criar a los niños, a los adolescentes, ¿verdad? En esto que decíamos, en el marco del respeto mutuo,
¿verdad? Que los adultos respeten a los niños, a los adolescentes, y también, bueno, pasa que también cuando uno les trata a los niños con respeto, ellos suelen devolver ese respeto a los adultos y y al resto de la gente con la que están. Por eso también nosotros creemos que este tipo de crianza no es solamente positiva para las familias, sino para la sociedad en general, porque lo que estamos es creando personas que son, no creando, se crean ellos a sí mismos, pero les damos las herramientas para que se creen personas que son más respetuosas en general de su entorno, de las otras personas, que tienen mayor empatía. Y por eso decía Mónica que es muy importante esto de tener en cuenta estas etapas de su desarrollo, porque si no las conocemos, y eso es muy importante en la crianza positiva, es muy difícil esto de educar, de poner límites, que es súper importante, y de una forma que sea respetuosa y donde no tengamos que recurrir, por ejemplo, al castigo físico o a otro tipo de castigos, ¿verdad? Sí. Cuando entendemos cómo piensa un niño, y con esto no decimos que los padres tienen que ser expertos en desarrollo, sino entender ciertas cuestiones que son críticas en distintos momentos, ¿verdad?, el desarrollo, y si tienen eso, les da unas herramientas que les permiten tener otro tipo de relacionamiento con sus hijos. De seguro, más abierto. Sí. Ahora, cuando estabas diciendo este tema de poner límites, voy entendiendo de que es mucho más fácil darle una KPT, darle un grito, una amenaza, que poner límite, y el mismo padre o madre respetar ese límite también que se impone. Claro, ahí yo creo que esto es importante aclarar, porque muchas veces cuando se habla de crianza respetuosa, lo primero que te dicen mamás y papás es que creen que entonces no les vamos a poner límites, hay que dejarles hacer lo que ellos quieran, todo lo que ellos digan, les vamos a pedir su opinión y vamos a hacer lo que ellos opinen, lo que nos digan, cambio etcétera. De roles ahí. Claro, y no se trata de eso, es todo lo contrario. Es decir, la crianza respetuosa lo que plantea y dentro de eso lo que es la disciplina positiva, sí es poner límites, sí sí hablamos de disciplina. Lo que se plantea es hacerlo de una manera diferente a como nosotros generalmente fuimos criados o como estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Ya. Ahora, cuando eso, y para las dos también, en este caso, Lizan, dice, no, pero el cuartel a mí me hizo y soy el hombre que soy derecho hoy día. Fue ese castigo que me daban mis padres entonces lo que hace. Eso es lo que falta hoy día a esta sociedad que está carente de valores y, no sé, digamos, de orientación. Mira, en realidad la crianza positiva no es una crianza que se propone sin valores, sino todo lo contrario, ¿verdad? Pasa que, bueno, uno puede decir que gracias a eso salió como esto, en realidad también muchas veces es a pesar de, en realidad. Y no solamente eso, o sea, nosotros también nos basamos en una cantidad de estudios que encontraron, por ejemplo, que el castigo físico, por lo menos estamos hablando de la educación de niños, ¿verdad? El castigo físico no tiene ningún beneficio. Hubo un estudio que estudió los estudios de los últimos 10 años, los revisó para ver si encontraba algo positivo en el castigo físico. Sí. Y lo que se encontró es que no tiene nada de positivo, porque ni siquiera sirve para modificar la conducta. ¿Qué pasa? Yo le pego a un niño y en el momento se asusta y para. Pero a largo plazo esa conducta se va a repetir más a menudo. A largo plazo voy a tener que pegarle muchas más veces porque va a hacerlo muchas más veces, y lo otro no lo hace cuando yo estoy, pero si yo no estoy y no hay ese riesgo del castigo, el niño lo va a seguir haciendo. En cambio, la crianza positiva lo que propone es ayudarle al niño a entender qué es lo que está correcto y qué es lo que no es correcto. Totalmente. Y por qué. Entonces, más adelante es el propio niño el que se autorregula, es el propio niño el que evita hacer cosas que no son correctas porque entiende por qué no son correctas. Claro, y muchas de las cosas que nosotros no queremos que los niños hagan son cosas que los ponen a ellos mismos en riesgo. Me parece, pero fantástico eso, Paz. Y acá Mónica estuvo a punto de dar también algunas apreciaciones al respecto. Ese es el problema cuando estamos por teléfono y no presencialmente, pero le cuento a la audiencia, así que va a aportar, va a sumar un poco más. Pero es cierto, yo he conocido en experiencias de que esos castigos generan, digamos, tal vez un no hacer
algo que se considera malo, entre comillas, por parte del tutor, del responsable, del padre o madre, pero también genera cierto resentimiento, generan momentos críticos, ¿verdad? No solamente para el niño, sino para toda la familia también. ¿Qué situación? Y si pudiéramos aprender, y para colmo le sumamos ciencia a eso, estos datos que estás compartiendo con nosotros, vamos entendiendo de que no, hay que buscar otro camino. ¿Qué querías decir, Mónica? No, esto que planteaste, ¿verdad? Que mucha gente dice, bueno, gracias a los castigos, a los golpes, etcétera. Y bueno, también hay investigaciones que muestran que lo que sucede en este tipo de situaciones es que se normaliza o se naturaliza la violencia. Sí. Porque pegarle a un niño, un adulto es una persona más grande que un niño, le pegas y es una forma de violencia, seguro, ¿verdad? Claro. Entonces lo que suele pasar es que en nuestra sociedad está aceptado culturalmente, entonces es normal. Sí. Por un lado, y por otro lado también creo que es importante reconocer en los talleres, cuando nosotras preguntamos cuántos de los participantes fueron criados con golpes, con violencia, nuestra estadística es 80%, 90% levantan la mano, ¿verdad? Entonces, hay que entender también que bueno, que era otra época, era otro tipo de sociedad también. Y bueno, eso era lo que los papás en ese momento pensaban que era lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Porque así les habían enseñado, así les habían dicho, ¿verdad? Para que aprenda límites, para que sea disciplinado, para que cuando grande sea responsable. La única manera es con castigo físico. Ajá. Ahora tenemos acceso a otro tipo de información y entonces la idea es que podemos formarnos. Podemos debatir, podemos discutir. La idea es acercarles información y estrategias y con eso uno puede cambiar. Excelente. Hacer llegar, digamos, ese conocimiento, tanto en las escuelas, en los diferentes espacios, en las mismas familias, de reconocer que hay que hacer espacios de diálogo de padres a hijos y en algunos casos cuando haya algún problema familiar que pueda ser identificado internamente, que bueno, ese autodiagnóstico, sí hay diálogo, pero esa no es, digamos, una cuestión muy habitual que se da mucho, así que hay otras formas, tal vez la tía, tal vez la amiga, tal vez al amigo, ¿por qué no? Puede decir, no, hace falta un acompañamiento psicológico, ese acompañamiento psicológico, el acompañamiento mental para la familia y los niños en particular, ¿cómo suele darse? ¿Cómo se da esa conexión profesional? ¿Cómo se busca, digamos? Bueno, hay, o sea, efectivamente, como decís, de acuerdo a cada persona y a cada familia son diferentes las cosas que les pueden servir, ¿verdad? Hay personas que con buscar información les es suficiente, hay personas que necesitan ir a un taller, como los talleres que nosotros hacíamos, eso les ayuda. Hay grupos de padres que se apoyan entre sí y eso también les ayuda. Hoy en día hay grupos que se arman en WhatsApp, en Facebook, y también está, bueno, evidentemente hay personas a las que le va a ser más difícil y que recurren a vemos varios profesionales que obviamente podemos ayudarles en ese proceso, ¿verdad? Sí. Que ya depende de cada quien cuando uno se da cuenta. Hay personas, yo he tenido, he trabajado mucho con papás y con mamás que me dicen, bueno, yo me doy cuenta que esto es lo que tengo que hacer, pero no me sale, o sea, sé que no tengo que pegarle, pero llega el momento y no me puedo detener y no quiero más hacer esto. Entonces, bueno, trabajamos con esa persona para ayudarle a encontrar qué es lo que está pasando, que no está pudiendo hacer algo que ella misma se da cuenta que es lo que quiere hacer, ¿verdad? Sí. Mónica, ¿cuándo los padres pueden darse cuenta? ¿Qué elementos es que puede llamarles la atención y decir, se me está yendo de las manos? Tanto yo con mi humor o mal humor, yo con mi falta, digamos, de acción, porque no le voy a pegar, porque lo tengo claro, ponele, pero sí no estoy encontrando la respuesta, no está entendiendo, no me está escuchando, o como fuera. ¿Cuándo ir a ese paso hacia el profesional? Y bueno, ahí va a depender mucho de la edad del niño también. Una de las cosas que me parecen importantes
en este tipo de espacios es hablar sobre desarrollo normal, que cómo piensa y cómo siente un niño a cierta edad, pero también aquellas señales de alarma. Ajá. Que pueden tener que ver con alguna cuestión de relacionamiento entre papás, mamás e hijos. En la familia, sí. En la familia, o algunas señales de algún tipo de problema en el desarrollo de ese niño. Ya. ¿Verdad? Entonces eso, claro, eso va a depender de la edad de ese niño, ¿verdad? Muchas veces nos dicen, por ejemplo, parece que no escucha cuando le digo que no. Sí. O sea, le decís no y ni escucho, sigue haciendo, ni siquiera para o se da la vuelta. Sí escucho, en verdad. Claro, parece que, ajá, ¿verdad? Y entonces ahí muchas veces ayuda a pensar, bueno, ¿cuándo empezaste a poner el no como un límite? ¿Cómo construyó ese niño el no? Por ejemplo, cuando es muy chiquitito, hay un momento en la etapa de desarrollo que puede empezar a entender el no. Y lo que suele suceder es que, no sé, quiere agarrar la llave del auto y la mamá le dice no, está sucio, qué sé yo. Y el niño o la niña empieza a llorar. Sí. Y generalmente es la misma mamá o el papá o la tía o la abuela, la suegra, etcétera, y dice, ay, ¿por qué le hace llorar? Sí, dale. Ahí está. Es muy chiquitito, no entiende. Y en realidad sí entiende, y ahí ya empezamos a construir el no como prohibición. Sí. Ahí empezamos o el niño empieza a construir el no con lo que nosotros hacemos como una posibilidad. Ajá. Claro. El no es prohibición. No está ahí el cerrado. no había sido que puedo yo hacer cosas para que el no se convierta en sí. Ustedes que son licenciados, no quiero hacer parecer de que tenga que ver con Freud, ¿verdad? Cuando digo el no también es castrante, ¿verdad? En el sentido de que el tanto no a uno como que le termina encerrando. Entonces tienen que haber formas de plantear ese no, ¿verdad? Claro, bueno, y esa es una de las cosas que también se plantean. O sea, cuando vamos a poner límites, tenemos que tener claro cuáles son los límites. Sí. Los límites tienen que ser constantes, pero para eso nosotros tenemos que tener primero, como adultos, bien claro cuál es el límite y por qué es importante. Sí. ¿Verdad? Sí. Constante, porque si no venimos cansados del trabajo o tuvimos un día muy estresante y entonces ya para que no hinche le decís que sí. Entonces, cuando el límite es poco claro, eso no es bueno para el niño tampoco. Excelente. ¿Verdad? Muy válido. Entonces, y también poder explicarle al niño por qué no en esta circunstancia, pero sí en otras. Por ejemplo, no corras. Bueno, pero no corras acá, en este espacio. Por ejemplo, en la radio hay escaleras, hay equipos que se pueden dañar, hay otra gente, etcétera. Podemos correr en el parque, aquí al lado. Claro, que el parque, ahí se puede. Que el correr es salud, es ejercicio, ¿cómo no? Claro, pero, entonces no es ubicación. Que está mal correr. Exacto. No se puede en ciertas circunstancias y sí se pueden en otras. Y esas son cosas y elementos que hay que darle a los niños para que ellos puedan construir también esas cosas. Ahí Paz quería decir algo también. Sí, no, y agregando nomás a eso que decías, que también es otra de las cosas que vamos a abordar de acuerdo a los distintos momentos, pero por ejemplo, en un niño que está aprendiendo a gatear, que está aprendiendo a movilizarse, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer antes que decirle no a todo lo que quiere tocar es adaptar, por ejemplo, para evitar eso, como vos decís, para evitar ser muy castrante y muy decirle no a todo, es adaptar el espacio de forma que el niño pueda explorar libremente y quitar de cerca de él las cosas que se rompan o que le puedan hacer daño. O sea, hay como distintas, y a eso me refiero con lo que decía, que lo vamos a ir hablando más en detalle. Es como que le estamos dando pequeños pedazos de lo que vamos a ir hablando, pero para que se haga una idea también la audiencia de qué es lo que vamos a ir explicando.
son cosas que te pueden ayudar en los distintos momentos, a hacer que la crianza sea más fácil para el niño y para uno también, sin dejar de poner ciertos límites, sin dejar de proteger al niño. Excelente. Me gustaría volver un poco a la pregunta que hiciste hace un rato de cómo saber cuándo sería necesario acudir a un profesional. Bueno, yo creo que lo primero es informarse. En eso nosotros, vamos a aportar lo más que podamos en estos programas, de que la gente pueda tener información certera en cuanto a esto que decíamos, porque como decía Mónica, es muy importante tener en cuenta la edad. No es lo mismo pedirle a un niño de 2 años que se quede sentado 1 hora que pedirle a un chico de 14, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, primero saber qué es lo que puedo esperar de mi hijo, y dentro de eso, si me doy cuenta que no está cumpliendo dentro de ciertos parámetros, o que yo mismo no estoy pudiendo hacer lo que yo querría hacer dentro de mi crianza, entonces sí son como momentos en donde puedo acudir a un profesional que me ayude y que me oriente. Espectacular, ahí bastante claro también. Acá tenemos una cuestión de tiempo, Paz, ¿verdad? Y vamos a ver cómo le vamos llevando, pero estamos como que llegando al cierre. Hay algunos elementos que quedaron ahí flotando, pero me pareció muy interesante la propuesta que se planteaba por lo que estábamos viviendo recientemente. Acá, para cerrar, por ejemplo, se habla de criar para esta época, ¿verdad? Señala. Y también cómo sobrellevar esta época, ¿verdad? Porque lo que estamos viviendo hoy día, con tanta información, con tantos hechos de violencia que nos llegan a través de los medios de comunicación, que no solo nos estresan, sino que también nos llegan a poner en un nivel de ansiedad y de depresión en muchos casos, y afecta a todos los niveles, a todas las edades. Así que ese también es otro de los temas que vamos a ir enfocando. Preocupante lo que nos sucedía este fin de semana, en donde, un hecho de violencia, de muerte de por medio, y son procesos de duelo, de un duelo social y también muy personal, ¿verdad?, que se vive con todo esto. Sí, efectivamente. Yo creo que algunas de las cosas que mencionaste, que efectivamente teníamos pensado hablarlas hoy, quizás podemos dejarlas para otros programas, porque efectivamente me parece muy importante abordar el momento del luto que estamos viviendo como país, ¿verdad? Y sobre todo me parece muy importante el luto que está pasando esa familia, y creo que podemos aprovechar para hablar un poco de qué es lo que se recomendaría hacer en estos casos, sobre todo pensando en esos niños que se quedaron sin su madre, ¿verdad? Sí, que hay y que muchas veces, frente a ese tipo de situaciones tan trágicas, es como que uno no sabe cómo manejar, porque es algo que uno ni siquiera se imaginó que iba a tener que lidiar con eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere pensar en eso? Sí. Por supuesto, es una sorpresa que te sobrepone, que es demasiado difícil manejar. Una de las cosas que me parece más importante, como para tener algunos puntos de cómo uno podría conversar con niños en una situación como esta, creo que es muy importante sobre todo hablarles con la verdad, y hablar de forma concreta. Hay ciertas cosas que uno suele decir, que decimos los adultos, que son como más abstractas y que los niños no pueden manejar, como por ejemplo cuando uno le dice a un niño que la persona que falleció, se le dice que, no solamente al niño, sino que uno dice pasó a mejor vida, está en el cielo, se durmió. Y por ejemplo, decirle que se durmió es algo que realmente no ayuda, porque el niño lo toma muy literal, y puede asustarle, ¿verdad? Puede tener miedo de irse a dormir a la noche. Entonces es mejor utilizar palabras más directas con las que los niños puedan comprender lo que está pasando. Podría ser interesante buscar ayuda profesional, porque efectivamente para un niño es muy difícil procesar una pérdida como esa. Y entonces, para un adulto explicárselo en su lenguaje y que lo entienda y lo asimile bien. Sí, yo agregaría esto que dice Paz, de decirles la verdad, pero de manera gradual también. Y en la medida en que el niño o la niña pregunte. También. Sí, y esa es una recomendación general. O sea, cuando vienen con algo, escuchar al niño. O sea, ¿qué es lo que quiere saber? Porque muchas veces nosotros damos demasiada información que no es la que
puede procesar y no es la que le interesa tampoco. Exacto. Y le estamos dando de más y cargando de más. Como abrumándolo. Así es. Claro, mucha información puede abrumar al niño. Entonces, sí es importante hablarle con la verdad, pero escuchar qué es lo que quiere saber, qué sabe del tema, qué quiere saber, qué aclaración necesita, y darlo gradualmente en la medida que pregunte, ¿verdad? Claro. Y como que siempre dejar la puerta abierta cuando quiera saber otra cosa, vení, acércate. Excelente. Y en estos temas siempre es importante que, o lo ideal sería que sea una persona cercana quien le dé esta información y quien le dé esta noticia, por ejemplo. Exacto. Una persona que tenga una importancia afectiva para ese niño, para esa niña, que lo pueda contener. Seguro. Paz. Sí, y una cosa, no asustarse, porque los niños pueden tener reacciones muy dispares, puede estar llorando y muy mal en un momento y al siguiente momento estar jugando, y realmente lo mejor que puede pasar es que el niño juegue, porque a través del juego es como ellos procesan lo que les está pasando. Y no asustarse si el niño juega, por ejemplo, con cosas vinculadas al suceso trágico, porque quiere decir que lo que el niño está haciendo es procesando ese suceso tan trágico de su vida, ¿verdad? Bueno, qué apasionante que es y qué necesario es de ir hablando de todo eso y en detalle. Paz, ¿te diste cuenta cómo pasa volando el tiempo? Sí, me di cuenta. Sí, acá Mónica miró el horario que tiene en el ordenador y también se dio cuenta que nos repasamos. Así que el próximo martes nuevamente a las 17 horas la invitación para volver a reencontrarnos, hablar de estos temas e ir profundizando, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Y los animamos a que pregunten y compartan de qué temas querrían hablar específicamente. Excelente, vamos a hacerle participar también a la audiencia. Sí, sería lo ideal. Bueno, muchísimas gracias y un gusto compartir con ustedes, aunque sea por teléfono. Pues sí, pero la próxima ya estás por acá con nosotros, la licenciada Paz Ortiz, en este caso de su casa. Mónica, muchísimas gracias por venir también hoy. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos el próximo martes. Será así en esto que se da en llamar Crianza Positiva, de 17 a 17:30,